Me llamo Dave Glenn y tengo exactamente dos problemas en esta vida. El primero es ser un omega en una academia que trata a los omegas como si fuéramos muebles elegantes, presentes, a veces útiles, pero jamás realmente vistos. El segundo es peor, mucho más vergonzoso y muchísimo más peligroso para mi dignidad. Me duermo en cualquier parte, en clases, en salas de estudio, en pasillos vacíos durante los recesos. A mi cuerpo no le importa el lugar ni la hora. Encuentra una superficie medio decente y se rinde. Mi compañero de cuarto dice que es un talento. Yo digo que es la razón por la que llevo 3 años en la Academia Real Caspian, sin estatus social, y con la fama permanente de ser el chico que se durmió durante una exposición sobre dinámicas alfa-omega, mientras el profesor seguía hablando de instintos biológicos. La ironía ya me golpeó una vez. Esta noche iban a hacerlo otra vez. El plan era sencillo. Biblioteca, estudio nocturno, sentarme en el sofá del rincón, junto a la lámpara tenue, ese que nadie usa porque queda medio escondido detrás del estante de revistas antiguas, y huele a papel envejecido y sueños abandonados. Repasar. No dormir. Sobrevivir. Ese era el objetivo. Llevaba funcionando con 4 horas de sueño mal repartidas en 3 días. 2 entregas seguidas, una revisión de beca frente a 5 administradores y un control médico omega que se alargó 3 horas porque la clínica estaba saturada. Y como siempre, yo no era prioridad para nadie. Cuando crucé las puertas de la biblioteca, me ardían los ojos y la mochila parecía pesar más que mi voluntad de seguir existiendo. La biblioteca estaba llena. Esa fue la primera mala señal. Los parciales habían convertido cada mesa libre en un campo de batalla. Los bancos de las ventanas estaban ocupados, las mesas tomadas, y hasta el piso junto a los enchufes tenía estudiantes sentados con laptops sobre las piernas. Busqué mi rincón de siempre y vi un sofá medio visible detrás del estante, de espaldas a la sala principal. Había bolsos en un extremo, pero el otro parecía despejado, lo suficiente. Me dije que serían 10 minutos, solo cerrar los ojos. Después iba a sacar los apuntes y estudiar de verdad. 10 minutos. Una decisión responsable. Me senté. El sofá estaba más tibio de lo que esperaba. Más firme también. Eso debió alertarme. Debió ser el instante en que mi cerebro dijera, espera, piensa mejor. Pero mi cerebro estaba operando con restos de cafeína y pura terquedad. No dijo nada. Cerré los ojos. El calor me envolvió de un modo extrañamente deliberado. Y desaparecí antes de poder resistirme. No fue una cabezada ligera. Fue ese sueño profundo que solo aparece cuando el cuerpo, de manera totalmente irracional, siente que está a salvo. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Solo sé que una voz grave y tranquila me arrancó de vuelta. Subí lentamente desde la inconsciencia. Primero el calor. Luego, una presión sólida. Después, un aroma oscuro y amaderado, demasiado intenso para pertenecer a la biblioteca. Y respiraciones, cercanas, más de una. Abrí los ojos. Lo primero que vi fue ámbar, ojos ámbar, fijos en mí. Y un segundo después entendí por qué. No estaba sentado al lado de alguien en el sofá. Estaba medio recostado sobre el regazo de Sade Ashford. Mi corazón se detuvo. Mi cara pasó del sopor tibio al infierno. Mi aroma omega, no esa respuesta biológica que se dispara sola con la vergüenza y que he entrenado durante años para controlar, subió como una bengala dentro de una habitación cerrada. Sade no se movió. No se apartó, no me empujó, no dijo nada cruel. Seguía exactamente igual que antes, con un brazo sobre el respaldo del sofá y una expresión imposible de leer. No parecía irritado, tampoco divertido, ni asqueado. Solo me miraba como si aún no hubiera decidido qué hacer conmigo. A su izquierda, Zion Ashford sostenía un libro abierto. Digo sostenía porque ya no estaba leyendo. Sus ojos oscuros estaban clavados en mí, atentos, precisos, de esos que parecen notar más de lo que luego admiten. Al otro lado,
En el sillón contiguo estaba Zane Ashford, una rodilla doblada, la barbilla apoyada en la mano y una sonrisa pequeña que no se parecía a la que los Ashford le regalaban al resto de la academia. Esa sonrisa pública era una advertencia. Esta, en cambio, era real. Y por eso resultaba peor. Los tres me estaban mirando. Los trillizos Ashford, el centro intocable de la jerarquía de Caspian. Los reyes alfa, cuya sola presencia podía vaciar un pasillo en segundos. Las tres personas que yo había conseguido evitar durante 3 años enteros. Y ahora me estaban mirando porque me había dormido encima de uno de ellos. Me incorporé tan rápido que el mundo se inclinó. Lo siento muchísimo. No tenía idea de que este lugar estaba ocupado. Yo no vi a nadie. Jamás habría... Basta. Una palabra. Sade. No la dijo fuerte. Ni siquiera sonó a orden abierta. Sonó más bien como una puerta cerrándose sobre un ruido innecesario. Mi boca se detuvo antes de que mi cerebro alcanzara a protestar. Me quedé sentado en el borde del cojín, con el corazón descontrolado, la piel ardiendo y esperando lo que viniera después. Una humillación, una risa, una expulsión, cualquier cosa que al amanecer ya estaría dando vueltas por toda la academia. Zion pasó una sola página, lentamente, y sin apartar del todo la vista del libro dijo: «Está bien, no era perdón, ni consuelo. Era una evaluación ya completada. Como si seguir entrando en pánico no tuviera sentido. No entendí por qué mi pulso bajó un poco. Tampoco entendí por qué, en vez de huir con la poca dignidad que me quedaba, me quedé exactamente donde estaba, con las manos juntas en el regazo y la mente en blanco. Sus aromas seguían alrededor de mí, tan profundos, complejos, oscuros. Y debajo, algo más que mis instintos omega reconocían con demasiado interés. Se suponía que eso no debía pasar, no sin motivo, no a menos que alguna parte de mi biología estuviera identificando algo que no esperaba encontrar. Me dije que era el calor, el cansancio, la falta de sueño alterando cada percepción. Zane inclinó la cabeza, mantuvo esa media sonrisa y no dijo una sola palabra. Yo tampoco. Pero no me fui, y ellos no me echaron. A la mañana siguiente me fabriqué una teoría perfecta. La privación del sueño distorsiona la percepción, vuelve importantes momentos neutros y hace que el cerebro conecte puntos al azar. Yo llevaba 3 días roto. Por eso el calor me había parecido especial. Por eso mi aroma se había asentado. Todo era fisiología, nada más. Me repetí esa teoría mientras me lavaba la cara y cruzaba el corredor rumbo a mi primera clase. Entonces doblé una esquina y Zane Ashford venía hacia mí, y se detuvo. Eso no pasaba. Los reyes alfa no se detenían por nadie. Caminaban y el resto se acomodaba. Sade, en particular, avanzaba con esa clase de indiferencia que obligaba a los demás a apartarse como agua alrededor de una piedra. Pero se detuvo por mí. Un segundo exacto de quietud en mitad del pasillo. No habló. No saludó. No hizo ninguna señal social humana. Solo me miró. La misma atención ámbar. La misma sensación de estar siendo observado por alguien que entendía mucho más de lo que mostraba. Y luego siguió caminando. Eso fue todo. Mis manos temblaron durante los siguientes 40 minutos de clase. Zion apareció a la hora del almuerzo. Yo cruzaba la cafetería con la bandeja, intentando encontrar una mesa libre en el caos del mediodía, cuando di un paso torpe y la bandeja se inclinó. De esos momentos que terminan con un estruendo y todo el lugar girándose a mirar. La mano de Zion apareció debajo de la bandeja antes de que cayera. Nada dramático, nada exagerado. Su mano simplemente estuvo ahí, firme, precisa, y el accidente dejó de existir. Él estaba sentado en la mesa más cercana, medio girado, como si hubiera previsto el momento antes que yo. «Gracias», logré decir. Me miró un instante. Luego volvió a su comida. Yo me quedé quieto 2 segundos más de lo razonable. Zion no desperdiciaba movimientos. Todo lo que hacía era exacto. Aquello no fue un reflejo.
Fue una decisión tomada tan rápido que parecía una. Eso significaba que me había estado observando antes de que la bandeja se inclinara. La idea se me quedó clavada en el pecho. Zane me esperaba afuera de mi última clase. Estaba recargado contra la pared con esa pose casual que claramente requería más esfuerzo del que fingía. Cuando salí, se separó del muro y caminó a mi lado. «Hoy te ves más descansado». Me detuve. Él dio 2 pasos más antes de mirar atrás. «Eso no es raro de decir», añadió. «Es una observación». «Sí es raro», respondí. Nunca habíamos hablado antes de anoche. Y anoche estuve inconsciente la mayor parte del tiempo. Hablaste dormido un poco. Lo miré de golpe. Él se echó a reír, una sonrisa abierta que le cambiaba toda la cara. Estoy bromeando. Casi. Volví a caminar, más rápido. Él mantuvo el ritmo sin esfuerzo, manos en los bolsillos, a esa energía inquieta y eléctrica siempre a su alrededor. No vamos a volver esto incómodo, ¿cierto? Pasó. Nadie salió herido. Seguimos adelante. Fácil para ti decirlo. Sí, admitió. Caminamos otro tramo en silencio y luego se desvió. Para la noche, la academia ya había convertido lo ocurrido en un rumor oficial. Alguien había visto la escena de la biblioteca. Otra persona la confirmó. Para la cena ya existían varias versiones, cada una más ridícula que la anterior, y la más popular aseguraba que yo había planeado toda la situación a propósito. Eso era insultante en muchos niveles. Apagué mi lámpara y miré el techo. Mi teléfono se encendió. Número desconocido. Un solo mensaje. Mañana, 9 de la noche. Salón privado Ashford. Ven solo. Firmado con una sola inicial. Z. Antes de terminar de procesarlo llegó otro mensaje desde otro número. A 900. Sin firma, pero con una precisión que solo podía ser de Zion. El tercero apareció 11 minutos después desde un tercer número. Por favor, sin nombre, sin inicial. Pero reconocí a Zane igual. Su forma de escribir tenía la misma comodidad con las pausas que su forma de hablar. Leí los 3 mensajes. Luego volví a mirar el techo. Cualquier omega sensato, con un mínimo instinto de autopreservación, habría ignorado todo. Habría dormido y al día siguiente fingido amablemente que nada de esto había ocurrido. Cualquier persona razonable habría entendido que entrar por voluntad propia en territorio Ashford no podía terminar limpio. Escribí «OK» y se lo mandé a los 3. Después dejé el teléfono boca abajo y pasé las 2 horas siguientes sin poder dormir, preguntándome qué estaba mal conmigo. Como el salón privado de los Ashford quedaba en una zona de Caspian que nadie cruzaba sin razón. No había letreros, pero el pasillo funcionaba como una frontera invisible. A las 8:58 estaba frente a la puerta, preguntándome si huir sería cobardía o inteligencia. Toqué de todos modos. La puerta se abrió desde adentro. Lo primero que sentí fue la presión combinada de 3 presencias diferentes en un solo cuarto. No era exactamente aroma, era un cambio de atmósfera. Mi biología omega lo notó antes que mis ojos. Estaban colocados de una forma extrañamente natural. Sade frente a la entrada, de pie, atento a la puerta. Zion junto al gran ventanal, brazos cruzados. Zane en el sofá largo, una pierna doblada, postura relajada pero mirada demasiado aguda. 3 puntos. Yo en el medio. «Siéntate», dijo Sade. No sonó duro, tampoco cálido. Crucé hasta el extremo más lejano del sofá y me senté con la mochila sobre las piernas como si pudiera protegerme. Zion dejó una carpeta sobre la mesa baja frente a mí. Tapa mate. Mi nombre impreso en la etiqueta. Dave Glenn. Número de beca. Año académico. Clasificación omega. Admisión general. Miré la carpeta y luego a él. ¿Cuánto tiempo llevan con esto? Lo suficiente. Eso no responde nada. Lo sé. Abrió la carpeta él mismo, la giró hacia mí y señaló una sección que reconocí enseguida. Era parte de la evaluación anual de salud omega, mis resultados.
En concreto, la columna del índice de presentación aromática, donde aparecía un cero constante en cada revisión. Cero natural, dijo Sion. Sin supresión farmacológica, sin agentes externos. Tu cuerpo no produce aroma de presentación detectable durante un ciclo estándar. No es común. Ya sé lo que dicen mis resultados. Entonces sabes lo raro que es. Un caso documentado entre cientos de miles. El enmascaramiento es genético. No puede copiarse. Se enderezó apenas. Conocemos tu perfil desde hace tiempo. La palabra conocemos pesó. Miré a Sade. Seguía inmóvil. Luego a Zain, que ya había abandonado cualquier intento de parecer casual. ¿Me estuvieron rastreando? Te identificamos, corrigió Sade. No es lo mismo. Explícame la diferencia. Hubo un breve silencio, evaluativo. Zain se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y habló sin ninguno de sus adornos habituales. Necesitamos algo de ti, Dave, y no vamos a disfrazarlo. Queremos un acuerdo formal con la academia. Tú figurarías como nuestro omega vinculado, pero solo en papel. Sin ceremonia, sin componente biológico, mas sin nada que no aceptes explícitamente. Mantuvo la mirada firme. Tu perfil significa que nuestros rivales, en especial el grupo Kessler, no podrán verificar ni refutar el vínculo con análisis aromático. Tendrán que aceptar la documentación. Eso neutraliza un problema político que llevamos 2 semestres administrando. ¿Y yo qué gano? Estatus protegido, respondió Sion sin vacilar. Un omega formalmente vinculado a una manada alfa establecida se vuelve intocable dentro de la jerarquía social de la academia. Tu beca ya no dependería de revisiones discrecionales, y cualquier hostigamiento por ser un omega sin afiliación terminaría en cuanto el acuerdo quedara registrado. Había pensado en mi situación real, en cómo se veía mi vida desde afuera. Eso podía ser consideración o cálculo. No supe cuál me inquietaba más. Los miré a los tres. Zain abierto. Sion preciso. Sade quieto y completamente seguro. Y bajo toda esa conversación racional, mi cuerpo seguía reaccionando a su aroma conjunto, igual que en la biblioteca. Eso no debía ocurrir en un cuarto tan tenso. Necesito tiempo, dije. Tómalo, respondió Sade de inmediato. Me levanté, agarré mi mochila y fui hacia la puerta. Ya tenía la mano en el marco cuando Sade habló, lo bastante bajo para que quedara claro que era solo para mí. Tu aroma cambió mientras dormías. Esa noche en la biblioteca. Me quedé inmóvil. El aroma de un omega no se asienta así bajo estrés, continuó con calma. Solo pasa en una circunstancia concreta. Todos los omegas sabíamos cuál. La respuesta biológica profunda a la seguridad instintiva. No comodidad, no simple relajación, seguridad real. Aquí se termina la amenaza. Yo había estado inconsciente. No lo elegí. Mi cuerpo lo hizo por su cuenta. Salí sin responder, pero la mano me temblaba cuando crucé el corredor. Y lo peor era que ya sabía cuál iba a ser mi respuesta. Había decidido decir que no. Ese era el plan. Agradecer la oferta con un mensaje corto y volver a mi vida de antes. Invisible y relativamente segura. El plan duró hasta el jueves. El corredor entre el bloque de ciencias y el edificio principal tenía una curva ciega. Yo no venía prestando atención y ese fue mi primer error. El segundo fue no tener ninguna advertencia de lo que había al otro lado. 3 alfas. Manada Kessler. Colocados de una manera demasiado precisa para ser casual. Los había visto en el campus antes. Eran difíciles de ignorar, igual que cualquier grupo territorial bien organizado. Su rivalidad con los Ashford formaba parte del mapa no oficial de Caspian. 2 centros de poder, 2 bordes claros. Yo nunca había chocado de frente con ninguno. No era el tipo de persona que llamara su atención. Al parecer, ya no. El que estaba delante de mí era más alto que los otros 2, y tenía esa quietud de ciertos alfas que no es calma, sino amenaza contenida. «¿Tú eres Glenn?» No era una pregunta. ¿Sí? El omega registrado por los Ashford.
Inclinó un poco la cabeza. Arreglo interesante. Sobre todo porque cualquiera con glándulas funcionales puede notar que ahí no hay un vínculo real. Mantuve el rostro inmóvil. Mi aroma, en cambio, no colaboró. Sentí el pico de pánico nacer bajo el esternón, esa respuesta omega involuntaria que anuncia miedo a todos los alfas cercanos. Los dos de atrás lo captaron enseguida. «Voy tarde a clase», dije. «Todavía no vas a ninguna parte». Dio un paso hacia mí. No me tocó, pero empujó su aroma hacia mi espacio de una manera agresiva, como si el olor pudiera usarse como fuerza física. Se sintió mal. Todo en él se sintió mal. Mis instintos no se inclinaron ni un centímetro. Retrocedieron por completo. «Tenemos un mensaje para los Ashford. Y si ahora eres su representante». No terminó. Una mano apareció por detrás, rodeó mi brazo y me tiró un paso hacia atrás y a un lado. No dolió. No apretó demasiado. Pero fue completamente indiscutible. El aroma llegó al mismo tiempo. Oscuro, amaderado. Reconocible en un nivel que yo prefería no examinar demasiado. No necesité girarme para saber quién era. «Muévete», dijo Sade. Una sola palabra para el alfa Kessler. No sonó alta, ni furiosa, sonó inevitable. Los tres Kessler lo miraron. El líder hizo ese cálculo que los alfas dominantes realizan cuando no están seguros de poder ganar. Amenaza, probabilidad, coste. El resultado se notó en cómo retrocedió, medido, como si quisiera que la retirada pareciera una elección propia. Se fueron sin decir nada más. Solo entonces fui consciente de que seguía respirando poco y rápido, y de que la mano de Sade aún estaba sobre mi brazo. No me sujetaba. Solo estaba allí. Zion y Zane aparecieron por el corredor de atrás. No los había oído, lo que significaba que se habían movido a propósito. Zane tomó una sola mirada de mi expresión y luego del pasillo vacío, con la cara completamente controlada. Zion ya me estaba revisando con los ojos. «¿Estás herido?», preguntó. «No». Mi voz salió más firme de lo esperado. Sade soltó mi brazo. Noté la ausencia de inmediato y odié notarlo. «Tu aroma se disparó antes de que dobláramos la esquina», dijo. Así supimos. Tardé un segundo en entender que no me estaban siguiendo. Mi propio cuerpo había lanzado una señal de pánico lo bastante fuerte como para que ellos la registraran. Zane recogió mi mochila del suelo. Ni siquiera había notado que se me había caído, y me la tendió. «¿Ven al salón?», dijo. «No es una negociación, solo ven». Fui. El salón se sentía distinto de día, más lento y más silencioso. Zion fue a la pequeña cocina y volvió con una taza de té, que dejó frente a mí sin comentarios. Yo rodeé la taza con las manos. Nadie habló al principio. El silencio allí no significaba indiferencia, significaba presencia. Mi aroma empezó a asentarse casi al instante. Lo noté con la precisión de alguien que lleva años vigilando su propia biología. Bajó, se estabilizó, igual que en la biblioteca. «Aceptaré el acuerdo», dije. Zion dejó su propia taza sobre la mesa. ¿Por lo que pasó en el corredor? No. Lo miré de frente. Porque esta es la tercera vez que entro a este cuarto, y las 3 veces, antes de que pasen 10 minutos, mi aroma se normaliza por completo. Llevo tanto tiempo suprimiendo una ansiedad basal que dejé de notar que la estaba suprimiendo. Solo me di cuenta aquí, porque aquí desaparece. Los 3 recibieron eso de manera distinta. Zion se quedó muy quieto, que era su forma de procesar algo que no había previsto. Sade desvió un segundo la vista. Zane dejó de actuar por completo. Solo me miró. «Creo que nosotros estábamos esperando esto», dijo en voz baja. «O que tú admitieras lo que tu cuerpo ya sabía». No respondí, pero tampoco lo negué. La academia actualizó sus registros un viernes. El lunes por la mañana, junto a mi nombre en el sistema formal, aparecía Manada Ashford. Estatus protegido, nivel 1.
Fue impresionante lo rápido que la gente aprendió a mirarme distinto cuando un apellido poderoso quedó atado al mío. Yo seguía repitiéndome que era un acuerdo, términos claros, utilidad mutua, una estructura que podría terminar de forma limpia cuando cumpliera su función. Fui disciplinado con esa idea durante 11 días. En el día 12, Sade me dejó su chaqueta en plena clase de química orgánica porque el salón estaba helado y yo había olvidado la mía. No dijo nada. Solo me la puso sobre los hombros y siguió tomando apuntes como si fuera el gesto más lógico del mundo. Me pasé el resto de la clase con su chaqueta puesta, diciéndome que eso era una demostración del acuerdo, una imagen necesaria para el público. Tardé 20 minutos más en devolvérsela. Sion, por su parte, empezó a dejar en mi escritorio una carpeta de apuntes cada lunes antes de mi primera clase. Eran mis materias, mis errores recurrentes, mis vacíos exactos, no los obvios, sino los estructurales. Eso requería una clase de observación sostenida que nadie estaba obligado a darme. Nunca mencionó las carpetas, yo tampoco. Simplemente aparecían, yo las trabajaba y mis notas mejoraban. Y luego estaba Zane, con sus mensajes a horas absurdas. El primero llegó a las 2:10 de la madrugada. Lo que siguió fueron horas de conversación sobre cosas pequeñas. El menú del comedor, un libro que él había abandonado 3 veces, los recuerdos de antes de Caspian. Yo terminé contándole sobre la ciudad donde crecí y detalles que no le decía a nadie desde hacía años. A las 5 de la mañana me escribió: «Deberías dormir». Yo respondí: «Tú también». Él mandó un solo punto. El problema fue que dejé de poder fingir que nada de eso me importaba. Entonces apareció el artículo de Harlow Chen. Lo leí durante el desayuno, solo, en una mesa de la esquina. El título era elegante y cruel. Arreglo Omega Ashford. ¿Apariencia o autenticidad? El texto estaba peor. Harlow había hecho su tarea. Revisó registros de matrícula, expedientes de beca, archivos ceremoniales y la ausencia visible de marcadores biológicos propios de un vínculo alfa-omega auténtico. La conclusión estaba escrita con el cuidado suficiente como para no ser abiertamente difamatoria, pero sí lo bastante afilada para herir. Dave Glenn es un omega útil dentro de un arreglo conveniente. La manada Ashford ha construido la apariencia de un vínculo sin su sustancia. Lo que eso revela sobre la naturaleza real de su relación es una pregunta cuya respuesta no favorece a nadie. Los mensajes de los 3 llegaron dentro de la hora. Sade: no respondas. Sion: estoy revisando opciones formales frente a publicaciones difamatorias. Zane: él no sabe nada de lo que esto realmente es. La parte final fue la que me dejó inmóvil, porque el problema real no era Harlow, ni el rumor, ni el daño social. El problema era que yo no estaba seguro de que se equivocara en lo esencial. No sobre la ceremonia, no sobre los papeles, sobre la pregunta de fondo. Si lo que estaba creciendo entre nosotros era real de la manera que importaba, o si yo simplemente llevaba demasiado tiempo sintiéndome solo y estaba confundiendo proximidad con significado. Esa era la pregunta que no sabía responder desde dentro. Harlow me encontró en la cafetería esa misma noche. Se sentó sin invitación, acomodó su bandeja como alguien que ya había ensayado la escena y dijo con una amabilidad profesional, que me resultó peor que la hostilidad: quiero darte la oportunidad de responder. ¿En récord o fuera de récord? No tengo nada que decirte. Es tu derecho. Solo creo que mereces hacerte una pregunta honesta, Glenn, cuando este arreglo termine, porque los arreglos en papel siempre terminan. ¿Qué habrá sido exactamente para ellos? Se fue antes de que pudiera terminar de comer. Yo terminé en el salón Ashford, sin haber tomado una decisión consciente de ir. Mis pies parecían saber a dónde llevarme cuando mi cabeza se quedaba sin equilibrio. Los 3 estaban ya allí. Nadie habló cuando entré. Sion levantó la vista, evaluó mi cara y volvió a bajar los ojos. Zane se movió en el sofá, dejando el espacio a su lado menos como límite y más como una invitación abierta.
Sade estaba cerca de la ventana y se giró al oírme. Me senté. Mi aroma comenzó a bajar casi de inmediato. No está del todo equivocado, dije al fin. Ninguno me contradijo enseguida. Ninguno intentó tranquilizarme de forma automática. Se quedaron con la frase, dejándola existir en la habitación. Entonces Zion dejó la pluma sobre la mesa y dijo, con esa honestidad quirúrgica que manejaba como nadie: yo te noté antes de la biblioteca, antes de la carpeta, antes de que esto tuviera estructura. No lo planeé. Ya es lo menos planeado que he hecho en 3 años. La frase me siguió hasta la cama y no me dejó dormir. Zion no elegía palabras al azar. Si había dicho eso, era porque llevaba tiempo pensándolo. Si llevaba tiempo pensándolo, significaba que alguna parte de esto venía ocurriendo mucho antes de que yo entendiera algo. A las 6:47 de la mañana llegó un mensaje de Sade. Acceso al techo, escalera este, cuando despiertes. No era una orden, era una opción. A las 7:15 estaba arriba. Desde el techo, Caspian parecía otra cosa. Abajo quedaban las jerarquías y la presión social. Arriba solo había edificios bajo un cielo gris, que todavía no decidía qué clase de día iba a ser. Sade esperaba junto a la baranda, sin chaqueta, mangas remangadas a pesar del frío, como si la temperatura fuera un detalle que él se negara a negociar. Escuchó mis pasos, pero no se giró hasta que me acerqué. No soy bueno con los preámbulos, dijo. Ya lo sé. Algo casi parecido a una sonrisa pasó por su cara. El acuerdo fue pensado para ser útil. Bordes claros, nada más. Sé construir ese tipo de estructuras. Pero hace 3 años, cuando Zion nos mostró tu expediente por primera vez, por tu perfil aromático, leí tu historial completo. No las cifras. El patrón. Hizo una pausa. Habías rechazado cada oferta de apoyo extra desde tu primer semestre. Mejora de residencia, mentorías, programas para becarios. Todo. No esperaba que lo supiera. Construiste un sistema entero para no necesitar nada de nadie. Continuó. Y luego te dormiste en nuestro espacio y tu cuerpo dijo otra cosa. El viento cruzó el techo. Las respuestas de manada fueron involuntarias, dijo. Eso importa, no se pueden fingir. Cuando 3 alfas de una misma manada responden al mismo omega al mismo tiempo sin decidirlo, eso es información biológica, la más confiable. ¿Cuándo pasó? En la biblioteca, la primera noche, mientras dormías. Me sostuvo la mirada. Los 3 lo registramos en minutos. No lo hablamos hasta después. Cuando por fin lo hicimos, Zane ya había redactado la propuesta del acuerdo. Procesé la secuencia, la carpeta, la oferta, los términos. Todo eso había llegado después, no como causa, sino como intento racional de contener algo que ya estaba ocurriendo a otro nivel. El trato no nació para conseguir algo útil, dijo Sade. Nació porque no sabíamos qué más hacer con algo que no esperábamos. Abajo se oían voces. Zane, seguramente. Y el contrapunto exacto de Zion. Estaban cerca sin interrumpir, pero presentes. Pasé 3 años aquí haciéndome pequeño para no ser un problema, dije. La frase salió simple, casi vacía, que es como salen las verdades cuando por fin dejas de cubrirlas. Lo sé. Y el sistema funcionaba. ¿De verdad? Nos miramos. La pregunta quedó abierta entre los dos. Pensé en mis años dentro de ese sistema. Revisiones médicas a solas. Paneles de beca frente a gente que veía un expediente antes que a una persona. La costumbre de no querer lo que no podía conseguir sin riesgo. Y luego pensé en una taza de té, en apuntes escritos a mano, en conversaciones de madrugada y en una mano firme sobre mi brazo en un pasillo. Tengo miedo, dije por fin. No de ustedes, de lo que significa dejar que esto sea real y estar equivocado. Sade asintió una vez, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Entonces me tendió la mano, palma arriba, a una altura tranquila, sin insistir, sin acortar la distancia, una oferta con la forma de una elección verdadera.
La miré 3 segundos completos. Luego puse mi mano sobre la suya. Sus dedos se cerraron, no con fuerza, solo con una certeza serena. Abajo, la voz de Zane subió desde la escalera. ¿Vamos a quedarnos aquí afuera toda la mañana? Estamos esperando, respondió Zion con esa calma plana que significaba que sabía perfectamente qué estaba pasando y había decidido respetarlo. Muy noble, dijo Zane. Pero sigue haciendo frío. Miré a Sade y algo cedió en mi pecho. No de golpe, no de forma dramática. Cedió como cede una estructura cuando por fin la carga se reparte bien. Su expresión había cambiado también. Ya no era la quietud perfecta que usaba para el resto del mundo. Había algo más debajo. Algo que quizá ya estaba en la biblioteca, mirando a un Omega dormido que había dicho la verdad sobre sentirse a salvo antes de despertar lo suficiente para negarla. No me dormí ahí por accidente, dije. No hablaba de la logística física. Eso sí fue un accidente. Hablaba de algo más profundo. Alguna parte de mí que, quizá, ya lo sabía. Sí, respondió Sade con absoluta simpleza, como si no acabara de escuchar una revelación sino la confirmación de algo evidente. Oímos pasos subiendo por la escalera. Zane primero, sin duda. Zion detrás. 3 alfas. Un omega. Un techo por encima de una academia que nunca fue construida para hacer espacio a algo como esto. Ningún documento podía nombrarlo bien. Lo real estaba en el aroma que se asentaba sin permiso, en las notas escritas a mano y en una mano extendida sin condiciones, en una mañana fría. Yo no retiré la mía, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me estuviera cayendo. Sentí que estaba llegando.